Es una historia narrativa. Con esto quiero decir una historia que ha sido investigada en profundidad y con gran rigor, pero contada, como a mí me gusta contar la historia, sobre qué fue lo que pasó en la guerra de Texas. La rebelión tejana, la batalla del Álamo, que pierden los rebeldes tejanos, y la posterior derrota en San Jacinto de Santana, y cómo al final Santana desde la cautividad vende Texas. Entonces, en principio es eso, esa historia, contada siempre desde los dos puntos de vista, de los rebeldes tejanos y del ejército mexicano santanista, ¿no? Que avanza hacia el norte desde la Ciudad de México, echándose kilómetros a pie en una marcha delirante. Pero también, conforme iba preparando el libro y la investigación, llevo como 6-7 años detrás de esta historia, desde que empecé a reunir material e investigar. En la medida en que lo iba armando, descubrí que hay otra historia que hay que contar, que es cómo se contó, ¿no? Cuando trabajé en la bibliografía, descubrí que en el Buscador de la Gandía había 3 libros sobre el Álamo, 2 de Antonio Álamo, que no sé quién sea, ¿no? Y uno sobre el Álamo. Mientras que si tecleas en Amazon el Álamo, te da 217,000 entradas, ¿no? O sea, es el gran tema en Estados Unidos y el no tema en México. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Esta desproporción enloquecida. Entonces, bueno, México es un tema a olvidar y en Estados Unidos es el corazón del proyecto imperial norteamericano. Remember, el Álamo es el pinche corazón podrido del imperio. Que ni es gringa, es tejana, y ni es victoria, es derrota, les valió madres, con eso construyeron. Y entonces lo construyen a partir de la heroicidad de los defensores del Álamo. Y bueno, me puse a trabajar en cómo se contó. Entonces el libro son 2 partes que van entrando y saliendo. Una de ellas es qué pasó y otra de ellas es la película que hicieron, la otra película, los falsificadores de documentos, la viejita que no recordaba nada y que 80 años después empezó a recordar todo, el niño que no estuvo pero que sí estuvo, ¿no? El testigo falso, el historiador chafa, ¿no? El debate sobre si estos documentos se rindió o no se rindió Crockett y lo fusilaron, o murió heroicamente con 32 mexicanos a sus pies, como dicen las crónicas norteamericanas, ¿no? Y entonces empecé a contar las 2 historias en paralelo continuo. Y entonces me lo empecé a pasar muy bien, porque era un juego que creo que el lector va a agarrar luego, el juego entre la historia y la antihistoria que los gringos nos han vendido sobre el Álamo, porque al fin y al cabo la información que los mexicanos tenemos sobre el Álamo, ¿de dónde sale? Pues nada más y nada menos que sale de 3 películas claves norteamericanas, 2 de ellas producidas por Walt Disney y una por John Wayne. Esa es la lección de historia mexicana. Lo que sabemos del Álamo, de ahí lo sacamos, que además es falso. Entonces el libro se vuelve muy apasionante. Yo creo que los mexicanos porque necesitamos recuperar historia, y si los historiadores no quieren hacerlo, pues los historiadores como yo sí queremos hacerlo. Yo tengo una doble papel, soy historiador, pero también soy narrador, y yo hago historia. Este es un libro de historia. Lo que pasa es que es un tipo de historia no ortodoxa, no es una novela, es un libro de historia, pero un libro de historia narrativa, escrita, contada para. Es otro problema, los historiadores había que enseñarnos a escribir, ¿no? Dedican tanto tiempo en las universidades a la paleografía y a la interpretación de un documento del siglo XVIII y no al taller de narrativa de cómo contar la historia. Tuve una ventaja que es cuando estaba trabajando el libro de Pancho Villa me moví mucho por Texas, porque en Texas había muchísima documentación sobre Villa. Al dominar Villa el norte de Chihuahua, tuvo puerta abierta a los periodistas norteamericanos. Y a diferencia de Zapata, que estaba aislado en el sur, Villa conectaba continuamente con el mundo de la prensa gringa. Entonces, ahí había una fuente fundamental. Entonces me metí muchas veces en archivos tejanos, bibliotecas tejanas, librerías de viejo tejano. Y ahí, sin querer, pues aparecía el Álamo como el gran tema, y yo decía, caray,
Entonces en un momento digo, ¿y qué sabes tú sobre el Álamo? Le dije, el Álamo, dije, nada, lo que me han contado las películas gringas que he visto, que evidentemente debe ser mentira, ¿no? Y entonces surge la tensión y empiezo a recaudar material. Afortunadamente había muchísimo material y fue muy fácil. De hecho, la única parte pude hacerlo con materiales que conseguí, fotocopié, me mandaron a las universidades norteamericanas con las que de vez en cuando doy conferencias, se las cambio por mándame una copia de este archivo, ¿no? Y luego trabajé un poco con los archivos mexicanos, que había algunas cosas. En el Archivo General de la Nación, sobre todo un expediente interesante, el del juicio de Filisola, el segundo de a bordo de Santa Ana. Claro, en el origen es el Estado priista de los años 40, 50, lanzó una tesis que es: yo soy la independencia, yo soy la revolución, yo soy la reforma, yo soy el pasado que se vuelve presente, soy el heredero. Y articuló la divulgación de la historia a nivel de las escuelas, a nivel de la ceremonia cívica e incluso un poco después a nivel de la televisión como el justificante que me explica. Entonces hacía barbaridades como en el Monumento de la Revolución, pues Venustiano Carranza y Villa en una pata y en otra, por eso hay temblores en el DF, ¿no? O burradas como esos libros de texto tan criticados. Luego viene un proceso no a la historia de bronce, y vienen los neos encabezados por gente como Krauss, o la comisión que hizo aquel libro de texto que tiramos para abajo hace 10 años y lo volteamos patas para arriba, porque era el libro que decía, bueno, no mucho conflicto, el Vaticano son simpáticos, la guerra de reforma no era importante, el clero no había pedo, que era la conciliación, ¿sí? Era el libro que justificaba la historia, no es conflicto, no hay lucha de clases, no hay rebeliones, hay, bueno, unos que iban pasando y que cargaban la bandera, ¿no? Abuelitos, mira qué simpáticos, ¿no? Una historia llamaríamos inflictiva. Y luego la llegada de los panistas se volvió muy divertido porque estos cuates nomás tienen Dios, no tienen patria. Entonces, no tienen identidades en la historia. A diferencia del proceso autojustificador del PRI, pues estos si se ponen a escarbar, pues les sale una feísima, que es Hernán Cortés, Iturbide, Victoriano Huerta, pues son sus papás políticos, ¿no? ¡Wow! Entonces, ¿qué? Nada, el vacío, ¿no? Una mezcla de la inercia de la ceremonia cívica que la seguimos arrastrando con los ministros de Fox quitando de sus espaldas los retratos de Benito Juárez, pero al mismo tiempo sin atreverse a decirlo públicamente, ¿no? Entonces, en ese contexto empieza a surgir una rebelión desde abajo, protagonizada por algunos historiadores y un montón de novelistas y escritores, ¿no? Y algunos como yo que estamos con una pata en cada lado, historiadores y narradores. Y la rebelión funciona y pega, y pega, y pega, y pega. Con materiales discutibles, hay materiales yo diría muy pobres, ¿no? Poco interesantes, mal investigados y vueltos novela, que no tienen mucha solidez y mucha credibilidad, y hay materiales maravillosos como el Villa de Katz, el libro sobre Juárez de Pedro Salmerón, ¿no? Y sobre todo mucha intención de divulgación. Y prende porque la gente dice, sí, devuélvanos nuestra historia, era nuestra, no es de las plazas, y responde a la gran pregunta que es, ¿quién era Mariano Escobedo? ¿El general que le rompió el hocico a Maximiliano en los Imperiales en Querétaro, o el nombre de una pinche calle en Polanco llena de refaccionarias de automóviles gringos? O sea, ¿la historia es un elemento de identidad o es una basura de maquillaje? Y uso tu palabra, maquillaje. Usé para el libro las versiones de Santa Ana de los escritores, la de Serna, la de González Pedrero, la de Muñoz, la de Paz, el viejo Paz de Irineo, ¿no? Y estaba muy bien la de 20 uñas,
y está muy bien, lo capturan muy bien. Quizás Serna menos porque le entró el síndrome de Estocolmo y después de tanto tiempo estar trabajando el personaje hasta le gustaba, ¿no? Pero los demás son finos e hipercríticos. Las contrasté con fuentes históricas para buscar solidez. De todas maneras, yo no quería contar demasiado a Santana, sino dejarlo que se contara, o sea, que los hechos lo contaran. Y el retrato es asqueroso. No lo desearías para padrino de uno de tus hijos, colega. Es un tranza, es un canalla, es un cínico, es un vividor, es un mentiroso. No, en este caso la historia la escriben los que tienen Hollywood. En este caso el dicho se reescribe así. La historia la escribe el que tiene Hollywood. Pero basta ya. Yo creo que el libro va a ser ampolla. Va a ser ampolla sobre todo. Aquí en México va a resultar muy atractivo para el lector que de repente va a decir, ¿de veras? ¿A poco? Así fue. Y es muy amena la historia. Muy amena. Cuando empieza a contar las desventuras de los soldados yucatecos, mayas, que llegan y les agarra un frío de menos 11 grados en el sur de Texas y que se mueren de frío. ¿Quién los llevó hasta allá? ¿Y por qué los llevaron caminando en lugar de llevarlos en barco? Porque Santana decide hacer un desfile triunfal por toda la República. Es delirante. Y el libro se vuelve muy apasionante para el lector mexicano, tanto como para mí al escribirlo. Pero entre las comunidades tejanas, en Texas, en Arizona, en Nuevo México, va a ser ampolla. Y bueno, el pacto con Planeta le vamos a echar de veras artillería en el lanzamiento en el sur de Estados Unidos a la edición en español. De hecho, queremos presentarlo en el aniversario del Álamo, en el Álamo. Espero que no me maten los tejanos supremacistas blancos, ¿no?